Hola, aquí estamos ya con las reglas del mundo espiritual. El mundo espiritual, todo es espíritu, esto también es mundo espiritual, pero cuando con nuestra conciencia vamos hacia ese mundo, con nuestra intención, en este caso para comunicarnos con los seres divinos, con los ángeles, atravesamos un umbral de nuestra conciencia. Y en ese umbral, que lo llamamos mundo espiritual, no existen ciertas cosas que aquí sí que existen. Y hay ciertas reglas. Una regla, por ejemplo, es que no existe la mentira. Allí no tiene sentido ni que tú mientas ni que te mientan, porque sabe todo, porque es el mundo de energía, es un mundo abierto. Y cuando intentas mentir, tú mismo te das cuenta de que lo que estás diciendo no tiene sentido. Fíjate, por eso es tan potente estar en este estado de conciencia, porque antes de hacer una pregunta ya te estás respondiendo, te estás tomando conciencia de lo que estás diciendo. Tus palabras, tus pensamientos, tus ideas tienen claridad y son fácilmente apreciables. Entonces no tiene sentido que nadie te mienta ni que tú mientas. Pero si mientes porque no te das cuenta o tienes miedo, tú mismo tomarás conciencia de qué estás haciendo. Y simplemente con ese ejercicio ya tendrías una claridad que antes no tenías. Aún sin decir, aún sin que te contestara nadie ni ver nada, simplemente entrando en estado de comunicación divina, tienes una claridad que antes no tenías. Es magnífico, ¿verdad? Es mágico. Otra cosa también es que donde llamo a la luz solo puede haber luz. Es decir, si estás pensando que puede venir otro ser que no sea de luz en una comunicación con un ángel divina, automáticamente ya te digo que eso es una creencia errónea. Donde tú llamas a la luz solo puede haber luz. Pero tienes que ser claro, contundente. Por eso vas a aprender en este curso a tener intenciones claras para esa comunicación divina. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, hay una pregunta, por ejemplo, yo cuando empezaba había una pregunta que me enseñaron, que era cuando yo dudaba de si estaba imaginando o estaba hablando con un ser de luz o era otro ser, porque tenía mis dudas y demás, yo preguntaba, ¿eres un ser de luz? Y hay una ley universal, cósmica, divina, que si yo hago esa pregunta y este ser no es de luz, tiene que desaparecer al instante, porque en ese momento se hace la luz en el presente, en ese espacio, en ese tiempo, en esa multidimensionalidad, en esa comunicación. Le preguntas, ¿eres un ser de luz? Y si lo es, te dirá, por supuesto. O sea, puedes estar tranquilo, tranquila. Y si te dice no, automáticamente hace ¡pum! Y desaparece. Fíjate qué curioso, para que veas que aquí no hay engaños, no hay mentiras. Y si no lo es, te lo tiene que decir, porque no tiene otro remedio. No hay mentiras en este lugar, en ese espacio, en esa comunicación divina. Luego, otra cosa que también es importante, que es que el verbo es creador. La energía del universo es abstracta, son átomos que vagan por el universo, ¿eh? Pero el ser humano tiene algo magnífico, es el pensamiento. Y cuando el ser humano piensa, esa energía toma forma. Es decir, nosotros somos energía inteligente y con esa inteligencia podemos crear cosas. Si yo, por ejemplo, cojo un bolígrafo es porque alguien antes lo ha pensado. Cada cosa que ves a tu alrededor, una lámpara, el suelo, la mesa, alguien la ha pensado. Y tú puedes venir a este mundo y pensar cosas nuevas para crear cosas nuevas. Fíjate, es importante el pensamiento bien dirigido, bien concentrado. Y cuando yo pienso una cosa, empiezo a darle forma. Y cuando la digo, empiezo a crearla en este mundo material. Cuando la comunico, traigo algo que no existe, algo que inspiro, algo que creo con mi pensamiento. Y cuando lo digo, empiezo a darle forma. Y habrán personas que me escuchen y empiecen a transformar su realidad o incluso empiecen a crear cosas que antes no habían creado en su entorno gracias a lo que yo he dicho. Fíjate si es importante lo que yo digo. Y en el mundo espiritual, en ese todo, el verbo es importante. Y si yo decreto una cosa, es creación. Y si yo hago una petición, es creación.
Y si yo digo algo, por ejemplo, soy tonto, es creación. Y estoy creando una realidad alrededor mío en relación a eso que digo. Y si digo, yo soy una persona abundante, estoy creando una realidad en mí, en mi entorno y allá donde estoy. Por lo tanto, el pensamiento es creador y es energía inteligente. Importante, lo que piensas cuando estás allí especialmente. Y cuando vuelves, cuidado con lo que dices. Otra regla espiritual es que la intención es vital, porque si yo pongo una intención de comunicarme con mi ángel de la guarda y tengo una intención firme y clara, nada que no sea mi ángel de la guarda va a entrar en mi conciencia. Nadie me va a hablar si no es mi ángel de la guarda. Incluso puede ser que vaya disfrazado, vestido, que en vez de ser un ser sea una mosca, que sea un animal, un perro, un gato, una planta, un árbol. Se puede representar de cualquier manera, pero nada, absolutamente nada, que no sea mi ángel de la guarda, se va a comunicar conmigo si yo pongo esa intención. ¿Comprendes la potencia de tu pensamiento y tu verbo? Por lo tanto, tu intención es vital, como vas a aprender, sobre todo cuando lleguemos a la parte también de las señales. Es decir, quiero que entiendas una cosa, eres inmensamente potente, luminoso y poderosa. Créetelo, fíjate, aquello que yo digo, que yo pienso, lo creo. Y nada más puede entrar en este lugar, en este espacio sagrado, en este mundo espiritual, o en esa meditación o esa visualización. Y tú crees que tus pensamientos no tienen valor. Sí, lo tienen y mucho. Por eso es importante tener una higiene mental de aquello que piensas, que es tener pensamientos positivos, agradables, constructivos hacia ti, amorosos, pacíficos. Por eso es importante lo que escuchas, la música que escuchas, la televisión que escuchas, todo lo que ves, todo lo que está alrededor tuyo es importante. Y lo que tú dices y lo que tú piensas es súper importante para crear tu realidad. Por eso vas a aprender a poner una intención clara, porque en el mundo espiritual tu intención lo es todo para saber dónde tienes que dirigirte. Otra regla, otra norma, otra cosa que existe dentro del mundo espiritual es que el tiempo y el espacio no existen. No existen el cerca y lejos. Si yo quiero visualizar, ver, visitar una pirámide de Egipto, por ejemplo, y yo me centro y pongo la intención clara y me dejo llevar por mi imaginación, ¡pum!, mi imaginación está en esa pirámide. Y cuando vuelvo, si tomo notas de esa visión, de ese viaje que he hecho, me daré cuenta que he visto cosas, detalles que nunca he podido ver en una película, por ejemplo, o en cualquier libro, cualquier sitio, sino que trae una información de ese lugar, sentimientos, emociones, olores, cosas, imágenes, ideas que no podría haber adquirido en otro lugar. Por eso el tiempo no existe y la distancia tampoco. Yo puedo estar aquí, estoy aquí y puedo estar en cualquier lugar. Y en cualquier lugar, en cualquier momento que yo desee. No tengo que coger y decir, tengo que coger el coche, un avión, del avión llego a Egipto y allí veo la pirámide y vuelvo. No, y eso ya faltan pues muchas horas, 6, 7, 8 horas, por lo menos donde estoy yo. Pero no es necesario. Con nuestra conciencia podemos viajar a otros lugares. Y si te dejas guiar, te dejas llevar por tu imaginación, verás que vas a adquirir información muy valiosa en esos viajes. Pero estamos hablando de comunicación divina, por supuesto. Si tu ángel de la guarda te da una información, en esa comunicación verás cómo tiene un significado para ti, tiene una importancia, tiene un valor. Por eso el tiempo y el espacio no existen y podemos, con nuestra conciencia, con nuestra imaginación, podemos viajar a cualquier lugar, en cualquier momento que tú lo desees. Nada más, reflexiona acerca de esto, repasa un poco las leyes, estas leyes que hay, o sea, estas normas, voy a decir, no voy a llamar leyes, normas que hay en el universo, dale un repaso, toma conciencia de ello, darte cuenta de que los límites no existen y estamos aquí para
hacer lo que nunca te imaginabas que era posible hacer en tu día a día. Comunicarse con tus ángeles, tus guías de luz y con el amor y la divinidad. Nos vemos en el siguiente punto. Hasta ahora.